Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Estamos en un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el programa de la Cineteca Nacional de Chile, capítulo número 30. Y hoy me acompaña nuevamente Francisco Venegas, programador de nuestra querida institución. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Impresionante, 30 programas ya. Sí. Increíble. Felicitaciones a quienes hacen el programa, a Fernanda, sí, por tantas a Marcelo, pautas. a ti. Sí. No, pero para ti también, porque tú ya eres panelista de este programa, diría yo. Sí, he vuelto como el quinto Beatle. Sí, excelente, sí. Y hoy día también nos acompaña Aurora Martínez. Aurora también. Aurora Martínez, sí. Acompañarnos. Que está siendo parte de la producción de este programa. Y los efectos de sonido también. Sí, directa, artista de Foley. Oye, hoy día nos depara un programa dedicado a estrenos chilenos que llegan a nuestra sala en este mes. Sí. Bien interesante y que estamos cerrando el año también con un poco de todo, como dijimos en el capítulo anterior, un poquito de todo. Diciembre de todito. Y también queremos cerrar el año con los estrenos que tuvimos los meses pasados y como lo estamos haciendo esta sesión de películas de estrenos como desfasadas de los estrenos de cartelera en las diferentes salas, así que estamos contentos de tener este cierre de año con cine chileno. Claro, porque puede que estas películas ya hayan tenido su estreno comercial, por decirlo de alguna forma, en sala, pero ahora llegan a nuestro espacio de forma gratuita. Así que toda la gente que se quedó con las ganas de ver alguna película, que no llegó, no sé, este es el momento para poder ver Calle, Ensayos y Errores, que es el último estreno de Mirador, que siempre pienso ensayos y horrores, no sé por qué, siempre pienso horrores. Esta va a ser la segunda parte de terror. Sí, la segunda parte, sí. Y cuando espera, necesito que me soplen el nombre de la película de José Luis Torres Leiva, porque es complejo el nombre. Es un poco complejo, pero es cuando las nubes se esconden la sombra. ¿Viste? Sí, no era tan fácil de memorizar, cuando las nubes esconden la sombra. Así que van a ser películas que van a tener funciones y que además van a tener cineforos en nuestra sala, que son excelentes oportunidades para no solo disfrutar una película, sino conversar después de eso. Sí, bueno, y además tuvimos ya, aparte del programa de la semana pasada, hablando un poco de qué iba a ser Inédit, ya fue Inédit. Sí, lo dejamos ir. Estuvo bien, estuvo como bien entretenido en la sala, pasaron muchas cosas. Todos los momentos como musicales que tuvimos estuvo súper bien, así que esperamos también el próximo año continuar esta amistad con el festival. Y poder seguir teniendo actividades con ellos y con ellas, también un equipo más bien de ellas. Sí, esto pasa cuando una se pone una polera con gatos, la hija se vuelve loca. Pero sí, Inédit, que es una gran oportunidad también para ver cine de todo el mundo, pero también cine emergente, con la competencia de cortometrajes y de también curiosear. Porque yo creo que, por ejemplo, este documental acerca de la ley para los fans, pero ahí uno aprendió cosas. Sí, no, está bueno. Y además como un trabajo hecho con harto cariño de parte de Coti Donoso y Germán Boe sobre la ley misma y los inicios de la banda. Así que es bien entretenido. Oye, y yo creo que no nos demos más preámbulos. Yo creo que deberíamos ir al primer corte musical que tiene que ver con nuestro próximo invitado, porque vamos a estar hablando con Juan Cáceres, que es el director de la película Calle, y vamos a escuchar un temazo de esta banda sonora, que es Hoja en Blanco, interpretado por Monchi y Alexandra. Así que póngale play en Efecto Cineteca. Sacar tu recuerdo
despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era un hoja en blanco, pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca después de escuchar un temazo de la película Calle. Es que, perdón, yo vacilé toda la música de esta película. Y la primera vez que se escucha bachata en este programa, digámoslo así. Sí, así que un logro. Yo también estaba poniéndome al día con la música actual, con esta película y también con algunas cosas que han sonado aquí en Efecto Cineteca. Mire, me parece súper bien. Y hoy día... ¿Pero qué pasó, Aurora? ¿Qué pasó?
hoy día nos acompaña el director de la película Calle, Juan Cáceres, que además se declaró fan de Cineteca. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. No, feliz de estar acá, de verdad. Yo me formé en la Cineteca y yo disfruté mucho las instituciones públicas de cuando yo vivía en Santiago. Entonces, mitad Biblioteca de Santiago, mitad Cineteca Nacional. Soy fan, así, full. Buenísimo. Excelente. Oye, Juan, y mira, hablemos de Calle. Que con K y con Y. Calle, que es una película que algunos dirían un coming of age. Pero ¿qué tal si nos puedes contar tú ahí de qué se trata? Una breve sinopsis. Ya, pues, bueno, sí, es una suerte de coming of age que plantea quizás algo un poco distinto. Plantea la idea de que este paso hacia la adultez en los sectores populares es un poco más abrupto y no permite disfrutar la adolescencia quizás como un espacio de tránsito que permita un crecimiento, una exploración, sino que por cosas de la vida, por las circunstancias sociopolíticas, culturales, de golpe nomás llega la adultez y hay que saber agarrar lo poco que uno ha juntado y seguir nomás. Entonces es un coming of age y situado entonces en un contexto popular. Sí. Y digamos, este contexto popular es la toma en la Villa Las Loicas en Cartagena. En el límite justo, bueno, a la toma a la Villa Las Loicas la atraviesa la frontera imaginaria, digámosle, de Cartagena y San Antonio. Entonces está justo ahí y es parte de la denominada mega toma de San Antonio, un espacio hoy lamentablemente en crisis, hoy con orden de desalojo, un espacio muy menoscabado en términos sociales, pero creemos que la película igual aporta un poquito ahí a ver la fuerza, la humanidad y las luchas, los sueños que tienen muchas personas que viven ahí. Sí, eso es bien interesante, como desde el cine más actual chileno que ha logrado ir contando historias también de esta, como decirlo, como un poco desde la periferia, por así decirlo, de las grandes ciudades, y de estos espacios que también son territorios como en disputa por querer tener un hogar digno. Y cómo fue tu entrada un poco también a este espacio, porque tampoco es fácil ganarse el territorio desde el espacio cine para poder ingresar y proponer una película desde ahí. Sí, bueno, yo soy, la verdad, santiaguino de Pudahuel Sur, criado en la Villa Pedro Prado 3, pero hace 8 años, justo después de terminar el rodaje de mi primera película, yo me fui a vivir allá al litoral central. Y naturalmente quise llevarme conmigo hacia ese territorio que me acogió con tanto cariño, con tanta generosidad. Quise llevarme la posibilidad de entonces hacer ahí una película. Originalmente yo tenía una idea de un guión similar al que terminó siendo, pero algo distinto, que le íbamos a grabar en una población de Cartagena, pero bueno, ustedes lo saben muy bien, para grabar una película se necesita como mucha calma, mucho control, un espacio idealmente donde haya mucha organización para que toda la logística funcione, pero también en este caso para que nuestras niñas, nuestras protagonistas que son niñas, que son actrices debutantes, pudiesen también tener como la concentración para hacer un buen trabajo. En ese contexto yo conocí a Gabriela Almuna, que es una de las dirigentes de la Villa Las Loicas, y ella nos invitó a grabar ahí con una noción súper rica del cine. Ella me decía como el cine es memoria y yo quiero que quede un registro de cómo eran Las Loicas cuando recién estaba en sus primeros años, como es actualmente. Y nada, dudamos un poquito porque, bueno, la película toca temáticas que pueden ser controversiales, quizás, ¿cachai? Que están ahí en el límite de qué sé yo, de lo legal o lo ilegal, lo aceptado, lo bueno, lo malo. Y teníamos miedo de pronto de llevar una película así a la toma, porque también uno de los objetivos, al menos del trabajo que a mí me gusta hacer, es poder cuestionar un poco los relatos oficiales de la prensa, de los medios de comunicación masivos. Y claro, tenía miedo yo de pronto de contar esta historia ahí, pero hicimos un trabajo súper lindo de reescribir el guión, de luego presentárselo a las dirigentes, de poder dialogar en torno a lo importante también que es que cuando cineastas que son cercanos a estas realidades populares hacen películas sobre estas realidades populares, tienen algo que quizás las personas que vienen de afuera no tienen, que es la capacidad de no idealizar, pero tampoco demonizar estos espacios, sino que mirarlo de manera horizontal y poder hablar de las cosas calientes, ¿cachai? Poder hablar de las cosas, de los problemas que están pasando y poder llevar también a una reflexión en torno a esas cosas a la gente, a nuestra gente, por decirle.
Solo para dar un poquito más de contexto, En Calle, que es la historia de una joven, de Yeka, que tiene como esta especie de crecimiento, de enfrentar el duelo, la pérdida de una amiga. La amiga fallece en el contexto de una tocata que se hace en la villa, por una bala loca. Y entre todo este contexto también está la música urbana, porque vemos que el hermano de Yeka es cantante urbano de gran éxito, que tiene como un cierto estatus alrededor ahí, y Yeka también tiene que hacer este descubrimiento de quién es ella, de qué hace su familia para sobrevivir, de entender un poco la marginalidad, y una frase que me gustó mucho de la película, que es aprender a entender como a los adultos, sin juzgarlos. Como que a veces, claro, la gente hace cosas que nos parecen éticamente cuestionables, pero también hay que entender de dónde vienen esas decisiones, por decirlo así, no todo es tan blanco y negro. Entonces entiendo ahora lo que tú mencionas acerca como de contar esta historia desde la comunidad, de no romantizar tampoco como esta cosa de la música urbana, por decirlo de alguna forma, y estos videoclips con los cabros con las pistolas, ¿cachai? Como que es como una estética muy clara la que tiene la música urbana, pero tampoco demonizarla. O sea, porque creo que también es importante como entender de dónde vienen todos estos contextos, y que a nosotros quizá a una le parece más preocupante pensar en que la gente tenga armas, pero es una realidad, es algo que sucede, y deberíamos como cuestionarnos más que juzgarlo. Sí, bueno, es particular también esta película porque, bueno, se inscribe en un momento de este país, un momento, no sé, donde existe una sensación de inseguridad, por decirle, que es súper, súper grande. Creo que justo este boom de la música urbana coincide con este boom también que hubo en torno a los discursos sobre la delincuencia en los medios masivos, en la prensa, etcétera. Entonces, claro, a mí me gusta eso, cómo la película es capaz de hablar un poco de este momento social del Chile actual y hacerlo de una manera como cercana a las personas, es decir, sin plantear como grandes teorías o grandes tesis, sin intentar como dar un mensaje quizás en extremo nítido, ¿cachai? Como de, no, esta película quiere decir tal y tal cosa, ¿cachai? Sino que nada, pues que te permite ahí entrar. Justo el otro día estaba en la inauguración del Festival Bio Bio Cine en Concepción, y el director, el Pancho, citaba a Raúl Ruiz. Él decía, porque el cine tiene esto chamánico, como decía Raúl Ruiz, que te permite vivir vidas que no son la tuya, vivir otras vidas. Y creo que eso también es lindo en términos de abordar una historia de esta manera, sin grandes discursos, que te permite simplemente como habitar las vidas de las personas que viven, en este caso en esa toma, entender sus conflictos, entender sus dudas, sus ambiciones también, etcétera. Y sí, desde ahí se planta en torno a toda esta temática. Bueno, y ya ahora, Juan, es tu segundo largometraje, que es con Perro Bomba, que lo tuvimos también en Cineteca Nacional, en estreno y todo. Esta también la vamos a tener en exhibición, y como, bueno, ahí también se ve que hay un camino, como una búsqueda también, como por un lado estética, por otro lado del territorio ciudad, como desde donde se cuentan las películas, y también un poco en lo musical, cómo ves tú como esta conexión o ruta en realidad que has tomado a partir de estas dos películas. Bueno, creo que estas dos películas, y me lo han dicho, y como que igual me gusta que me lo digan, pero también a veces me genera cierta inquietud, que es que me dicen, se nota, o me dicen, me recuerda a los nuevos cines latinoamericanos. Claro. Y es porque, a mí me encanta, o sea, mi película favorita es El Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso, mi amor, me encanta, La sangre del cóndor, Jorge Sanquinés, La nación clandestina, Ucamau, incluso La hora de los hornos en Argentina, otro lenguaje quizás, Glauber Rocha, todo ese cine a mí me fascina, lo que hizo el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, Pedro Chasque, Héctor Ríos, bueno, Sergio Bravo con Mimbre, musicalizado por Violeta Parra, que, la más amada de este país para mí. Y entonces, claro, esos referentes creo que hasta el día de hoy me han acompañado, y también algunas ideas detrás de esos referentes más relacionadas al rol social que el cine puede tener. Luego también me encantó mucho el trabajo de Víctor Gaviria, con todas las polémicas que hay en torno. Es que también se le acusa un poco de ser
miserabilista respecto a las realidades que retrata, etcétera. Pero a mí la verdad son películas que no sé, que las encuentro llenas de vida. Y bueno, para qué decir el trabajo de Carolina Driassola, José Luis Sepúlveda, que fue muy importante para mi generación. Yo que entré a estudiar cine en el año 2010, fue súper importante porque nos traficábamos, entre comillas, los DVD o los pendrive con sus películas. Justo fue en torno a la época en que se le hizo ese fallido homenaje en el Festival de Valdivia, donde su mito creció. Fue súper importante. Y otra película que para mí fue súper importante y que me llevó a dar el paso definitivo por hacer este tipo de cine es la película Naomi Campbell, de Camila José Donoso y Nicolás Videla, que me permitió también ver un retrato distinto de los sectores populares. Y creo que todas esas referencias se notan un poco en el cine que yo hago o que he hecho hasta ahora. Yo tengo como harto esa idea de hacer como una suerte de caballos de Troya que le decíamos con Esteban y Alejandro, los productores, porque eran películas que se vestían como con estos elementos que convocaban a la masividad, quizás, la migración, también toda esta música, la música urbana en la juventud, una película brandeada igual como con harto como dirección hacia las adolescencias, etcétera, pero que entonces, a pesar de estar como así vestidas en su exterior, por dentro igual llevan como reflexiones hacia lo político, hacia lo social, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese ha sido el trayecto hasta ahora. Y bueno, y respecto a la música, a mí me encanta la música es el arte popular por excelencia, al menos en estos tiempos. Es hermoso también ver que uno recorre un barrio popular y tú puedes como escuchar música acá, música allá, como que todas las personas se expresan también a través de la música en algo que puede ser como súper criticado y que incluso yo he criticado, que es como, no sé, pues tener el parlante fuerte, ¿cachai? Ir escuchando la música en el celo, en la micro, molestando como entre comillas a las otras personas, pero también esos son como gestos de expresión de personas que no tienen tantos espacios como para expresarse de esa manera. Entonces, de ahí viene mi interés por la música y también como con un toque ruiziano, en el sentido de que Ruiz criticaba harto lo que él llamaba el automatismo perceptivo respecto a cómo la música extradiegética te ponía ciertos tonos, ciertas emociones que uno se preguntaba como... pues como estoy sintiendo esta pena, esta emoción porque la escena es emotiva o porque me pusieron este pianito, ¿cachai? Que va, en fin. Entonces, por ahí como que me he acercado a esos temas. Y cierto lo que dice, que es como lo que pasa en algunos noticieros con ciertas o en los matinales, claro, que lo hemos visto. Oye, ¿y cómo fue trabajar con la música urbana, con este artista que, si no me equivoco, se llama Benji Gramitos? Sí, Benji Gramitos. Benji Gramitos, porque claramente él está haciendo de sí mismo. Sí, está bueno. Yo fue complejo encontrar un cantante que realmente quisiera participar de un cine popular y no quisiera simplemente como figurar o no considerara como el cine como un escalón para llegar más arriba. Porque yo le decía a los pocos cantantes con los que pude hablar, como no vas a ser de héroe, ¿cachai? No vas a ser del bonito, del bacán, ¿cachai? Sino que es un papel como que te pone en una situación compleja. Y nada, pues el Benji es un cabro joven, actualmente tiene 20 años y nada, pues él quería actuar, él realmente quería actuar y fue súper responsable en cómo abordó el proceso, en estudiar el guión, en preparar su personaje. Fue súper interesante también el efecto que él causaba allá en la Villa Las Loicas, porque él es muy conocido entre las niñeces o entre las juventudes. Entonces él llegaba, le pedían fotos y se generaba un poquito eso que en la película retratamos un poco cuando él llega al portón y la gente lo espera, etc. Entonces fue súper interesante, yo creo, no sé cómo lo juzgan ustedes, pero yo creo que actuó súper bien para hacer su debut, muestra harta verdad, muestra ese habla popular que a mí me interesaba harto, que me han criticado harto, que a veces no se entiende tanto, pero bueno, así es como hablamos. Ya, pero estamos en Chile. Oye, ¿qué tanto? Entonces, nada, fue re lindo poder dialogar con la música urbana, que igual a mí me encanta. Yo escucho reggaetón desde hace muchos años, ¿cachai? He visto el crecimiento luego de que el reggaetón se diversificó en el trap, en el mambo, etcétera, en otros géneros. Entonces, también estoy súper feliz de poder haber incluido como... y este género que es el mambo, un género nacido en República Dominicana, pero que acá en Chile agarró fuerza en las poblaciones y que es como la música más flight que hay, en el buen sentido lo digo, como que es la música, incluso los reggaetoneros encuentran que el mambo es flight, ¿cachai? Entonces
estoy súper feliz de poder haber metido ese símbolo de lo popular en la película y de que esta película, nada, con lo chiquitita que es, yo siempre digo una peliculita muy humilde, hecha con mucho cariño, con mucha dedicación también, pero con mucha simpleza. Estoy muy feliz de que incluso en eso permita como dejar ahí su registro de este momento. Sí, bueno, se cumple también la solicitud de esa mujer de la Tamara Luika en decirte que quería ver cómo estaba reflejado, y también aparece reflejado, bueno, la música, como el momento que fotografía la película. Sí, hablábamos incluso de, bueno, comparación rara, pero hablábamos de la película Las Callampas, de Rafael Sánchez, si mal no me recuerdo. Sí. Y claro, pues como esa película, bueno, con su rol histórico en ese momento dejó un registro así importantísimo para la historia de las clases trabajadoras de este país. Y claro, esta película como siguiendo un poco esa temática desde una manera totalmente distinta, pero también como ahí aportando a ese retrato de lo popular, a esa memoria que como dice Patricio Guzmán, pues, un país sin cine, bueno, sin cine documental, sin cine, digámosle, es como una familia sin fotos. Y claro, en el diario de fotos de esta familia Chile faltan igual imágenes de esos territorios, y estoy feliz ahí de haber aportado ese granito de arena. Y yo creo que no solo de esos territorios, sino también de esa etapa de la vida, porque creo que la película hace algo súper rescatable, que es llevarnos a Cartagena, o sea, como llevarnos a esa parte del litoral central que no la vemos mucho en el cine, y también desde la perspectiva de estas niñas, que además no es la misma adolescencia, por ejemplo, que puedo decir que viví yo, ¿cachai? Porque ya las mujeres somos poco representadas, y ver también este proceso de duelo que tiene que enfrentar esta chica, y como tú dices, que es como forzado. Pero quería saber, ¿a ti qué te pasa con esto de representar también a las niñeces, y no solo a las niñeces, o sea, estamos hablando de las niñeces del litoral central, de la región, de la toma, así de específico, que quizás no se ven en otros espacios? Uy, sí, bueno, es bien particular porque, claro, pues al asumir este desafío, este deseo de querer hacer la película allá, lo primero que hicimos fue hacer como un casting masivo, donde nos dimos cuenta que, claro, la provincia de San Antonio es un territorio súper especial. O sea, la ciudad de San Antonio fue por muchos años una de las ciudades más pobres del país, con mayor alta tasa de cesantía, niveles de alcoholismo brígidos, ¿cachai? Entonces, y luego está todo el litoral, que uno lo conoce en verano, ¿cachai? Cartagena, el Tabo, el Quisco, etcétera, que uno sabe que se llenan, pero claro, pues ¿qué pasa el resto del año? A mí me encanta el cine, obviamente, y investigué mucho como las películas que se han rodado ahí, Cachimba, por ejemplo, Morir un poco, Tuve un sueño contigo, y bueno, hartos documentales súper interesantes, como Carrete de verano, por ejemplo, pero... Gran película. Sí, gran película. Y bueno, también hablábamos mucho de esta película que se llama Cartagena Vice, que no sé si lo ubican, que la hizo el Checo Pete, que es una película, bueno, un amigo me dice, yo vi esa película y pasé 2 días en cama después, me enfermé, porque es una película fuerte, así como que era el humor de esa época, pero uno la ve hoy y es fuerte. La cosa es que claro, pues, como que es un territorio medio congelado en el tiempo, donde no hay tantos espacios quizás para expresarse. Entonces ahí encontramos a estas niñas, a estas 4 niñas, que son la Antonella, que hace de Yeka, la Pascal, que hace de Ashley, la Vangelina, que hace de la Nayi, y la Valentina, que hace de la Pepa. 4 chiquillas de ahí del litoral, con tanta energía, tanta potencia, tantas ganas de expresarse, con tanto amor. Imagínate, yo a la Antonella la conocí con 8 años y grabamos cuando tenía 12, y durante todo ese trayecto hicimos como muchas migas con su familia, que también es parte del proceso que nos planteamos, como de grabar con cierta familiaridad, ¿cachai? Que nos tuvieran confianza, que entendieran como quiénes éramos y en qué estábamos ahí. Y eso también permitió como que entraran un poquito en el guión, quizás de manera más indirecta. El ejemplo más concreto es que, claro, pues yo escribía un diálogo y después se los mostraba, y ellas me decían, oiga, Juan, pero yo no sé si yo hablaría así. Y yo le decía como, ay, pero ¿cómo lo dirías? Y tú no lo dirías así, ¿cachai? Y ese pequeño gesto igual, de cierta manera, es una coautoría ya en la escritura, ¿cachai? Y pudieron también plantearse como a la hora de cerrar sus personajes, pudieron ponerle el nombre, pudieron decir como de qué manera se vestían, y sé que son gestos chiquitos, pero creo que no sé, contribuyen igual a que quizás el retrato que hacemos de ellas, siendo yo también un director varón que evidentemente no conozco de cerca el ser niña, pudiese como entonces al
influenciarse por sus aportes, pudiese el guión como crecer un poquito, quizás en profundidad, tener como un poquito más de detalles y bueno, también influye el trabajo que hicieron la Carla Molina en el arte, la Valeria Fuentes en la foto, la Constanza Langenbach en la dirección de casting, la Catherine Luke en la asistencia de dirección y gestora desde el primer momento del proyecto y claro, ahí hubo como harto fiato y sobre todo esta noción muy ruisiana de que los guiones de fierro se oxidan, lo teníamos tan claro que fuimos abiertos ahí a la flexibilidad, a los aportes y eso le dio a la peli ese toque final de algo un poquito de sentirse allá en Cartagena. Sí. Oye, Juan, excelentes referencias. Esta entrevista ha sido hoy harta referencia. Muy estudiado del litoral y su cine, no solo el más docto, sino que también buscando ahí en las periferias mismas del VHS y la producción noventera. En los rincones oscuros del YouTube. Sí. Oye, Juan, bueno, se hizo súper corto el tiempo, pero viene la recomendación de que este viernes 12 de diciembre vamos a estar con una función en Cineteca a las 6 de la tarde. Pueden entrar a nuestra página, sacar los tickets. Si saca el ticket, use el ticket. Ese es nuestro mensaje. Por favor. Y para tener una función de calle y luego tener un conversatorio con parte del equipo también y que se puedan ir profundizando un poco más las preguntas, los comentarios. Hay mucha gente que le gusta comentar en nuestra sala y hay alta participación, entonces nada, agradecerte que te hayas dado el tiempo de venir hoy día acá a compartir un rato con nosotros. Muchas gracias por la referencia, por comentarnos sobre la película y felicitaciones por el trabajo de la película. Gracias, pues. No, gracias a ustedes. Yo, bueno, repito entonces esto, yo he disfrutado muchas jornadas memorables en la sala de la Cineteca. Me encantan los cineforos, los conversatorios, entonces motívense, vamos a hablar ahí cosas bonitas. Sí, ahí lleguen con sus preguntas ahí para el equipo, sus debates, así salen. Sí, vamos. Oye, y muy bueno, muchas gracias Juan por acompañarnos y nos vamos a ir con una canción que yo creo que te va a gustar, porque es de Violeta Parra. Todo calza en este programa. Vamos a escuchar Verso por despedida de Gabriela Mistral, porque, digámoslo, estamos en la semana de Gabriela Mistral también, así que celebrando por todos lados, aquí en Efecto Cineteca. Se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se encienden todas las velas para alumbrarle a Graviela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. Presienta y viene chora de la lengua castellana. La mujer americana se inclina la vista y llora con la celestial señora que ha partido de este suelo. Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino que una ave de dulce trino la acompaña al alto cielo. En medio del paraíso hay un sillón de oro fino y un manto de blanco lino que la Virgen me hizo.
mejor invitada que ocupara aquel sillón hasta la consumación, Santa Mistral coronada. Fiesta en la gloria y un llorar aquí en la tierra, como si una grande guerra haya manchado la historia. Jamás de nuestra memoria ha de olvidarte, Gabriela. Los niños de la escuela ya no tienen su Mayrina. La providencia divina se llevó la flor más bella. ¿Sabías que este 2025 se cumplen 80 años desde que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura? Así es, en 1945, Gabriela Mistral se convirtió en la primera mujer iberoamericana en ser reconocida con este premio. En Cineteca Nacional Online puedes ver registros audiovisuales que no solo muestran su faceta poética, sino también su profunda vocación educativa. Entre ellos destaca Chile en Marcha, Educación para Todos, un documental que abre con un homenaje a Mistral y a su lucha por ampliar el acceso a la educación. También está Gabriela del Elqui, Mistral del Mundo, que recorre su legado a través de los lugares y personas marcadas por su obra. Última conversación con Doris Dana es un íntimo diálogo con su albacea, que entrega matices sobre la apasionante vida privada y literaria de Mistral. Finalmente, puedes ver Traslados de los restos de Gabriela Mistral a Monte Grande, una película restaurada por la Cineteca Nacional que registra el 22 de marzo de 1960, día en que se trasladan los restos de la poeta desde el Cementerio General de Santiago a Monte Grande, un emotivo viaje hacia la tierra donde pasó su niñez. 4 miradas distintas para volver a encontrarnos con una figura cuya voz sigue iluminando a Chile y al mundo. Mira estas películas en cinetecanacional.cl. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca, capítulo número 30. Capítulo número 30. Impresionante. Dedicado a los estrenos chilenos que vamos a tener en este mes. Y también hemos tenido un momento de recordar el Nobel de Gabriela Mistral. Sí. Gran evento cultural de este año que iba a tener algunas funciones especiales en nuestra sala. Sí, no el Nobel, sino no algunas películas sobre Gabriela Mistral, digámoslo. Sí. Sí, vamos a tener un fin de semana ahí con películas de Gabriela Mistral. Bueno, Locas Mujeres. Va a estar el documental también de Luis Rivera. También gentilmente nos prestó la película para poder ser exhibida. Y una película que se va a estrenar, que es un estreno de la Universidad de Chile, que se llama Gabriela Mistral y la Universidad de Chile. Como donde hay muchos académicos comentando sobre el trabajo de Gabriela en torno a la universidad también, como desde diferentes espacios. Y ahora vamos a hablar con otro director de otro de los estrenos chilenos que tenemos en nuestra sala. Recibimos aquí en el estudio de Efecto Cineteca a José Luis Torres Leiva. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos, porque voy a quedar en vergüenza de nuevo en este momento. No, yo lo voy a decir. Tú vas a decir el nombre de la película. Ya, excelente. Sí, porque vamos a hablar de la película Cuando las nubes esconden la sombra, estrenada en noviembre de este año. Sí. Y nosotros hemos estado en esta campaña también desde este nuevo espacio ahora como institución estatal, de hacer un estreno posterior a la pasada por salas de cine, pero de todas maneras nuestra intención como espacio de exhibidores es seguir manteniendo los estrenos chilenos, aunque como estirando un poco, claro, y alargando la vida de las películas en sala, y manteniendo también los espacios de
de conversación, de diálogo y de exhibición de las películas, y estamos cerrando el año también diciembre con varios estrenos chilenos y eso nos pone también muy contentos. Súper. Sí, así que partamos hablando de esta película. Voy a hacer la misma pregunta que le hice a Juan. ¿Cómo describirías tú esta película o de qué se trata, de qué vamos a ver? Ahí, su pequeño resumen ejecutivo. Bueno, es una película que trata principalmente sobre el viaje de una mujer que es actriz, que es argentina, que tiene que hacer un viaje al fin del mundo, a Puerto Williams, y por un trabajo, para hacer una película, y el equipo nunca llega. Y ese momento de espera de ella le permite conectarse consigo misma, con el lugar, con los habitantes también de Puerto Williams, y revivir también una historia que tiene pendiente. Sí, oye, José Luis, la película también tuvo, bueno, si nos puedes hablar un poco del estreno y un poco el paso por festivales. Sí. Y luego ahora está como la otra etapa de exhibición, que son los estrenos, y medio como finalizando Sí. este espacio en Cineteca. ¿Cómo fue el estreno en el Festival Jeonju, que también Sí. ha tenido parte de tu obra y ha exhibido también en ese Sí. festival? Como... Sí, fue bien particular eso porque la película se estrenó en ese festival que es en Corea del Sur, porque tiene un fondo de ese festival que produce películas independientes. Y gracias a eso, claro, pudimos hacer la película, más otros fondos que teníamos. Y lo que piden ellos, en realidad, una vez recibido el fondo, es que la película se estrene en el festival al tiempo después, cuando ya está terminada. Así que, claro, ya tiene un recorrido, porque esto fue en mayo del año pasado. Claro. Entonces ya hace un tiempo ya. Y sí, bueno, ha sido bien especial. Creo que las veces que me ha tocado acompañar la película, creo que la película también abre ahí un tema que tiene que ver con el duelo, que es un poco el tema de fondo de la película, que yo creo que ha sido muy bonito de compartir también con el público. Creo que tanto como en los festivales, como cuando se ha exhibido acá y hoy día esta oportunidad de conversatorio, ha sido interesante cómo revive eso bajo distintas perspectivas del público. Y eso es bueno también cuando ya la película está, digamos, como es parte de la gente, o se exhibe, se estrena, también se abre esa conversación, digamos, al otro. Sí. Como que tú ya la sacas un poco como desde el interior, y eso también es lo bueno del cine, digamos. Que ha sido muy bonito. Creo que se produce una comunión de experiencias ahí, como que como bien sanadora, por decirlo así, tanto para el público como para mí. Que yo lo he agradecido harto en este tiempo también que él ha mostrado. Como que me ha hecho mucho sentido también haber hecho la película como desde ese lugar también. Oye, y solo para hablar como del paisaje de la ciudad, que es como algo, no sé, como una atmósfera que crea la película, pero ¿qué te pasa así con la ciudad en específico o como personificarla casi? Sí, a mí me pasó. Yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Williams en el 2017 a un taller que se hacía allá, que se llama Arca, que se hacía en invierno además, como con nieve, todo como... Y quedé muy impresionado con todo el viaje, porque había que viajar en barco, son 30 horas de barco. Llegar allá, sentirse en medio de ese paisaje también, como tener conciencia que uno está como al fin del mundo. Y también el contacto con las personas de ese lugar, también cómo lo habitan, en los tiempos que son muy distintos. Creo que todo eso fue sumando a que cuando volví de ese viaje, me fui con la idea de querer hacer algo ahí. Como que creo que la sensación de estar ahí era muy poderosa también. Sí. Creo que también permite eso, como lo que le pasa a la protagonista, como este lugar de introspección como muy potente también, como de pensar en otras cosas, porque te desconecta absolutamente como de todo lo que uno viene. Sí, de hecho, es impresionante. Yo fui hace como 2 años atrás a Puerto Williams y sucede eso, que uno viene desde Santiago, desde la ciudad, desde un ritmo, desde tener señal de los teléfonos, de que los tiempos de espera cambian. Entonces uno llega ya después de este ferry súper largo y el ferry ya te da un espacio como de llegar hasta allá, y luego la misma ciudad, como tú dices, la ciudad es súper pequeña en comparación a toda la isla Navarino. Entonces uno se ve abrumado por esta naturaleza. Y a uno le impactan ciertas cosas de la isla también que son bien impresionantes, como los caballos y vacas baguales que están en todas las calles. En todos lados,
y la cantidad de gente que hay, que tampoco es tanta, con la que uno puede dialogar también, porque Sí, pues. hay un espacio que es como de los marinos también, que es un poco propio, que están Aislado, viviendo como, claro, sí. como entre ellos, y uno puede conocer a la comunidad de esa manera. Y la película también enfrenta, o tú enfrentas este espacio como de realizador con la actriz, y también uniendo un poco a esta comunidad dentro de la película, y como ese espacio ficción, documental, de registro que se va dando. ¿Cómo fue ese trabajo también que hiciste como con Alejandra Moffat en el guión? ¿Cómo se va dando un poco ahí eso? Sí, fue muy importante. Creo que teníamos desde el comienzo como la idea muy clara de que tenían que ser personas de allá, que tener esa experiencia también como del lugar. Y nosotros escribimos un guión con Alejandra que era muy modificable en ese sentido, como que tenía una idea principal, que es un poco la que vive la protagonista, pero también estos encuentros que va teniendo con las personas, era algo que se iba dando en el momento. Son personas que no tenían experiencia obviamente con la cámara, y un poco se interpretan a ellos mismos también. Todas las historias que aparecen en la película son sus historias. Y también hubo ahí como mucha generosidad por parte de todas esas personas de contar esa parte de su vida, sobre todo en algunas que son como más íntimas, y en otras que también el equipo, que era un equipo pequeño, éramos 11 personas solamente, incluyendo la actriz, de crear como también un espacio en donde esas personas se sintieran en comodidad también con respecto como a eso. Entonces igual era importante eso. Creo que fue una experiencia humana también como muy, muy bonita de abordar también, como que la película se tenía que adaptar a lo que nos íbamos encontrando. Había muchas cosas que estaban escritas desde antes. Los diálogos no, porque eran cosas que se improvisaban en el momento, pero hubo un montón de cosas que ocurrieron en el momento. Entonces también era eso de sentir que la película todos los días nos iba sorprendiendo. Era muy sentirla viva, como muy especial. Oye, y en ese sentido, aquí me voy a mandar un spoiler, no sé, que una de mis escenas favoritas fue cuando estaba la protagonista con este como curso, taller de teatro, no sé, de los niños. Eso fue espontáneo, entonces, ¿cómo se fue dando? Sí, eso estaba escrito de una forma muy, muy distinta en el guión, y nosotros nos dijeron que en el colegio que había un taller de teatro. Entonces, claro, ahí nosotros dijimos, bueno, adaptemos la escena a eso. Y a María Alché, que es la actriz, se le ocurrió, ella hacía estos talleres con adolescentes en Argentina, y dijo, voy a adaptar los talleres que yo hago y lo voy a hacer con estos chicos que estaban preparando además una obra de teatro. Y entonces nosotros grabamos con 2 cámaras ese día, y fue toda una tarde grabando todo el taller que hizo María, y realmente eso es muy, muy documental. Y fue muy espontáneo lo que sucedía ahí, tanto con ella como con los chicos. Las reacciones de ella son las reacciones del momento. Y nos servía porque justo estaba en una parte de la película en donde ella también va cambiando. Entonces creo que esa es como una transición también, como hacia ese otro estado de ella. Y bueno, a propósito de esto mismo, ¿cómo fue encontrar a María? ¿O María venía de antes? ¿Cómo la situaron luego en este rodaje posible o no? Sí, María estuvo desde el principio. Yo pensé la película pensando en ella. Bueno, era una actriz que ahí me llamaba mucho la atención, sobre todo su presencia física, su mirada, desde La Niña Santa, de Lucrecia Martel y otras películas. También su rol como directora, creo que también fue fundamental en la película. Y por circunstancias de la vida nos encontramos porque ella fue jurado en un festival donde había una película que yo había hecho antes que se llama El viento sabe que vuelvo a casa. Y ahí como que estuvimos en contacto. Después nos encontramos en el Festival de Valdivia, que le hizo una retro con sus cortos. Y ahí pudimos hablar, y después los festivales nos volvieron a juntar en Mar del Plata, donde fuimos jurados en distintas categorías, pero ahí ya fue más concreto, como de que quería hacer la película con ella. La película era muy distinta en esa época, fue pre-pandemia. Solamente era esta actriz que iba a este lugar y quedaba como embarada ahí.
Y ahí como durante la pandemia el guión empezó como a ir cambiando. Entonces ella estuvo durante todo el proceso. Y también ella fue súper generosa, tanto como de mantenerse en el proyecto, como también de su participación, no solo como lo que hace en la película, sino que, por ejemplo, la película nunca fue pensado como todo el departamento de arte o vestuario. Entonces ella es la ropa de ella. Y ella llevó como varias tenidas para que tuviéramos ahí como donde elegir. Nunca usó maquillaje, nada, no había ese departamento como en la película. Entonces fue como muy entregada como en ese sentido. Y creo que eso ayudó mucho también porque había algo ahí en la interacción de ella con las personas que también era muy real. Entonces creo que realmente ella estaba compartiendo con esas personas, la estaba escuchando y está viviendo lo que le cuentan esas personas y lo que ella también transmite. Entonces creo que fue bien especial el trabajo también en ese sentido con María. Sí, bueno, y ahí, además de todo esto que nos cuentas, también hay una búsqueda del personaje con un dispositivo de ir registrando también el audio de lo que está sucediendo. Sí. Y de repente uno se encuentra también con sonidos de la naturaleza que uno no escucha en otros lados. Sí, pájaros que están en otro lado, como este correr de caballo. Sí. También es interesante si eso también fue parte como de esta búsqueda de la película, porque ella también se transforma un poco sonidista de la película. Sí, estaba esa idea como desde el comienzo, principalmente porque creo que lo que permite eso, y creo que cuando uno vive un duelo, de repente uno se encierra mucho como en ese proceso, como que no tiene las herramientas suficientes como para sobrellevarlo, como que nadie te explica cómo sobrellevar un duelo. Y uno empieza como a tener, cuando empieza a abrirse hacia lo que te rodea, hacia el mundo, hacia las personas, hacia la naturaleza, creo que uno va entendiendo muchas cosas también, poco a poco. Y es algo que le pasa al personaje también, como a través de este dispositivo del sonido, ella se va dando cuenta como de este mundo que le rodea, de esta naturaleza, a través de los sonidos, y como la revela ella misma también, a enfrentar ese duelo. Encuentro muy curioso que, bueno, antes hablábamos con Juan Cáceres de Calle, que también es una película que aborda el duelo, pero desde otro lugar completamente distinto. Y me llama la atención que es como un tema recurrente igual en el cine, los procesos de duelo. ¿A ti por qué en particular te llama este tema? Sí, ocurrió durante la pandemia que falleció una amiga que se llama Rosario Blefari, que es una cantante, actriz, escritora, que yo trabajé con ella en una película del 2011 que se llama Verano, y nos hicimos muy amigos, y bueno, durante la pandemia ella falleció de cáncer, y fue la película está dedicada a ella también, y un poco la figura como aparece de ella ahí como en la película. Fue una muerte que me tocó mucho, y después me tocó como tiempo después vivir el duelo de mi madre, que enfermó después de la pandemia y falleció a los meses después. Entonces, claro, ahí ese tema del duelo se incorporó con mayor fuerza al guión, no era algo que estaba tan presente antes, y yo creo que desde esa propia experiencia como que fue trabajarlo. También me pasó que después que yo terminé la película, mi papá se enfermó y falleció. Entonces como que fue una película que quedó entre medio de esos dos procesos, que fue un año de diferencia entre mi mamá y mi papá. Y entonces ahora como que el presentar la película, tener estos foros y conversar sobre ese tema y sobre el proceso, ha sido para mí como entender que es parte del duelo también. Entonces creo que es una película que inevitablemente está muy marcada para mí con ese tema. Si bien tú decías que no hay como que nadie te dice cómo enfrentarlo, igual tú nos propones una forma en la película, como de sentarse, observar, escuchar, dialogar con el otro, como entender qué está pasando, y desde un espacio, un territorio que tiene una tranquilidad y una paz que no existe quizá en otro espacio o en otros espacios de la Tierra. Y eso también es... Hay una mirada ahí que es súper interesante, que se junta todo esto, combina todo esto que nos has estado contando. Sí, que yo creo que es muy sanador. Creo que uno de los principales temas con el duelo, que yo, al menos lo que me ha tocado vivir, es principalmente hablar sobre eso. Compartir sobre ese tema, compartir también que, claro,
a todos nos va a llegar, a todos nos va a llegar la experiencia con nuestros seres queridos, a nosotros mismos, y de repente es un tema que se evita por lo mismo, pero creo que es importante también como hablar de eso. Creo que uno no, por mucho que se prepare, cuando llega el momento igual se te mueve el piso, como que... Entonces creo que la manera como de enfrentar eso, porque es algo que uno siempre va a llevar, esa herida a cuesta, es compartir con los demás, escuchar a los demás y empezar como a apreciar otras cosas también, con respecto a las relaciones humanas, que yo creo que eso, un poco para mí, la película tenía que ver con eso. Y creo que se palpa mucho en la Sí. película, como Sí. lo de las relaciones humanas, Sí. de escuchar al otro, conectar, Sí. y que definitivamente es como algo que parece hasta típico hoy Sí, en po. día. Sí, Porque sí, yo sí, decía sí. como la escena donde ella está en el Cefam, Sí. como conversando. Y dije, Conversar con alguien, sí. sí, yo he ido al Cefam, no converso tanto de eso. No, porque Sí. uno anda apurado, Sí, quiere ir pues, luego a pensando lo en otras suyo, y cosas. está muy centrado en Sí. lo tuyo. De repente es difícil ver a un otro que no conoces y intentar escucharlo Sí. o socializar, porque sí. Sí, es que yo creo que el duelo, al menos a mí me pasó que, claro, uno siempre está como proyectándose hacia el futuro, como pensando en lo que tienes que hacer, como en unas horas más, en un día más, no sé, como algo. Y de repente como que uno no aprecia mucho lo que está sucediendo en el presente. Y que tiene que ver con eso, como con las relaciones humanas, con entablar como este momento, no sé, tengo que esperar una hora y en esa hora quizás con esa persona que nunca más vas a ver en tu vida, algo te va a hacer pensar sobre algo determinado que quizás va a ser importante y para esa otra persona quizás también. Entonces creo que es algo como muy, muy básico de las relaciones humanas, pero creo que, como dices tú, se va perdiendo poco a poco, como, por un poco como se ha construido también como la sociedad. Sí. Hoy tenemos que ir cerrando. Sí. Sí. Siento que quedé como con el corazón así como... Pero la invitación es que la gente vaya a ver esta película a nuestra sala porque se va a escuchar increíble. O sea, Eso, vas a lo más sentir ahí importante. todos los sentidos. Y además porque vamos a tener una función especial con un cineforo, Sí. donde nos va a acompañar y ahí la gente va a poder hacer sus preguntas, quizá indagar un poco más, apreciaciones, comentarios, cosas Sí. así. ¿Cuándo tenemos el cineforo? Tenemos el Cineforo el jueves 11 de diciembre a las Sí. 6 de la tarde Ujú. en Cineteca Nacional. Así que, nada, invitarles a que revisen nuestras redes, a que Ujú. entren a la página de la Cineteca Nacional. Si saca su ticket, lo usa. Por supuesto. Si no Eso lo es usa, que lo regala. decimos. Por favor. Sí, entonces, nada, pues, una invitación para ese día a seguir dialogando y que puedan ver la película de José Luis ahí en pantalla grande. Súper, muchas gracias por esa invitación. Muchas gracias a ti por venir al programa y conversar de la película. Y ahora nos vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar una canción de La Dama de las Camelias, interpretada por Ana González, en Efecto Cineteca. Aquí estamos los cuatro marineros. Yo soy José, el marsellés, Tito y Don Juan. Navegamos en agua y tierra firme para vivir, para gozar, para reír así. Muy juntos, bien juntos. Qué bien se está, qué bien se está. Ni rubias, morenas podrán con sus besos ni risas separarnos juntos, muy juntos. La que a uno amó tendrá que amar a cuatro en fila y sin cesar, cuatro para una y nada más. Juntos, bien juntos, la que a uno amó tendrá que amar a cuatro en fila y sin cesar, cuatro para una y nada más, cuatro para una y nada más, cuatro para una y nada más. Ana González, más conocida como la Desideria, es una de las grandes actrices de la historia de Chile.
Trabajó en teatro, cine, radio y televisión. Nacida como un personaje radial, la Desideria era una empleada doméstica que luchaba por sus derechos, pero siempre en tono cómico. Así ganó el cariño y reconocimiento del público. Y este recordado personaje saltó a la pantalla grande, convirtiendo a Ana González en una verdadera diva de los años 40. Su talento y cercanía con el público la llevaron a recibir el Premio Nacional de Arte en 1969, siendo la primera actriz en obtener este reconocimiento. En Cineteca Nacional Online puedes ver 2 de sus películas restauradas. Pa'l otro lado, donde la Desideria hereda una fortuna y debe casarse en tiempo récord. Y La Dama de las Camelias, una divertida sátira sobre el mundo del cine en la que interpreta el papel de su vida. 2 películas que muestran por qué Ana González sigue siendo un ícono de nuestro patrimonio artístico y popular. Mira estas películas en cinetecanacional.cl. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en este capítulo de Efecto Cineteca, donde hablamos mucho del duelo. Hablamos mucho del duelo, sí. Sí, cómo las películas nos ayudan a enfrentarlo. Y también le dedicamos un pequeño espacio a Ana González. Totalmente merecido siempre Ana González siempre, en nuestro corazón. Sí, nosotros dijimos como, ¿de quién podemos hablar? Ana González, siempre. Una de las imágenes oficiales de Cineteca en sus backlights que se encuentran en el Centro Cultural La Moneda. Sí, bueno, y también hemos podido revisar parte de los estrenos que vienen, los estrenos chilenos de diciembre, y un poco de la cartelera también. Seguimos avanzando, seguimos con los clásicos navideños también. Nuestro espacio también de cultura pop y cine, que pueden revisar ahí en la programación cuando vamos a tener esas programaciones en horario familiar, pero que pueden llevar a sus pequeñas, ir en familia. De hecho, en los clásicos navideños tenemos 2 películas que van a estar dobladas, que es Mi Pobre Angelito, y El Extraño Mundo de Jack. Sí, ambas van a estar dobladas. Uno las vio en estos parajes con audio latino, entonces es lo que sonó a uno. Mira, y yo sé que hay mucha gente que le gusta el cine en su idioma original, pero la gente del doblaje hace una pega increíble también. Así que a disfrutar las películas con doblaje, no hay nada de malo con eso. Sí. Y no, es increíble haber tenido también en el programa, como recapitulando un poco este mismo programa, a 2 directores que hayan venido a conversar con nosotros, a contar sobre su experiencia, sobre las películas, lo importante del territorio nacional como locación para el cine. Oye, sí, qué curioso, porque tenemos Calle, que es en Cartagena, cuando la película de José Luis Torres Leiva, que todavía no me puedo decir el nombre completo, que es muy largo. Bueno, que sucede en Puerto William, que es realmente la última ciudad de Chile y del mundo. Y tenemos también en cartelera Ensayos y Errores, que transcurre en Viña del Mar, una realidad completamente distinta a la de Calle. Yo he escuchado por ahí, y es una certeza, diría yo, que es la primera película de Reñaca. Mira, sí, yo sé que te diría lo mismo, no he visto Reñaca en el cine de otra forma. Así que está muy bien, expandido por los territorios. Porque Santiago no es Chile, y qué bueno poder retratarlo en el cine, ¿cierto? Exactamente, sí. Oye, y les agradecemos por escucharnos, por estar aquí en sintonía con nosotros en Efecto Cineteca. Gracias Radio UNIAC, como siempre, por recibirnos. Y recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube, y también los capítulos de Efecto Cineteca están en Spotify para que nos puedas escuchar, seguir, activar la campanita, notificaciones, darnos tu like, toda esta parte de avisos para el público. Síganos. Su like no es nuestro sueldo, pero mira, ayuda a que una se sienta motivada para seguir haciendo este episodio, y por supuesto también nos pueden dejar comentarios en YouTube, qué películas deberíamos hablar, temas, etcétera. Todas las sugerencias las recibimos, porque nosotros sí leemos los comentarios, no los respondemos todos, porque hay algunos muy agresivos. Bueno, agradecerles también la invitación, como siempre estoy ahí atento a la jugada, agradecer también la producción de Fernanda para traer los invitados y que funcione todo esto de buena manera. Así que muchas gracias por la invitación, y nada, pues nos veremos por ahí. Sí, siempre será recibido en este espacio, Francisco Venegas. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Efecto Cineteca.
Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.